Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Estamos transmitiendo una vez más este mensaje, siempre creyendo en nuestro Dios, que Él nos visita a cada uno de nosotros a través de su palabra. Este estudio, hermanos, lo hemos estado llevando, ya casi llevamos un año con este libro de los Hechos, en el cual vamos versículo a versículo tratando de entender, tratar de comprender la palabra que el Señor tiene para nuestras vidas. Y aunque vamos versículo por versículo, y este libro de los Hechos es un libro histórico, sí es necesario detenernos en algunos textos. Es necesario detenernos en algunos textos para analizar precisamente el contexto en el cual se desarrolla la historia. Debemos de recordar que también se está implementando parte de la doctrina que se iba a implementar en la iglesia naciente. Y ya aquí, mencionábamos la semana pasada en Hechos capítulo 13, prácticamente empieza el desarrollo del ministerio del apóstol Pablo. Algo que hemos acudido mucho es la carta a los Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2, para poder entender un poco los tiempos a los que se refería el apóstol Pablo. Lucas, tenemos entendido y tenemos claro que es de alguna manera quien escribe este libro de los Hechos, es el segundo libro. El primer libro es el Evangelio según San Lucas, y en los dos hace una investigación muy profunda de los eventos. Aquí está narrando como una tercera persona, siempre quizás involucrado en los hechos, en algunas ocasiones quizás investigando sobre lo que había acontecido en cierto lugar. Y esto es precisamente de lo que vamos a estar compartiendo a través de este libro de los Hechos, capítulo 13. Como siempre, vamos a hacer una oración y a compartir nuestra pantalla. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús. Te pedimos en esta tarde que seas tú con nosotros, Señor, que bendigas nuestras vidas, que nos des entendimiento y traigas sabiduría a nuestro corazón, Señor, y podamos predicar y compartir tu santa palabra. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, sé con ellos, Señor, y ministrales de tu Espíritu, Señor, siempre a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues vamos a compartir nuestra pantalla, como siempre, para que leamos el libro de los Hechos, capítulo 13. Ahí estamos, Hechos capítulo 13, como siempre usamos dos Biblias, la Biblia de la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas. Siempre hemos decidido usar la Biblia 1960 porque creemos que de alguna manera siempre nos va a aportar bien y de mejor manera. Casi es la Biblia que todos tenemos. La Biblia de las Américas no es que cambie el texto, pero sí algunas cosas cuando la estamos leyendo parece que están modificadas. Dice la palabra del Señor, no vamos a leer hoy todo el capítulo, solamente vamos a tratar de explicar del versículo 13 al versículo 15, y ya la siguiente semana vamos a dividirlo en tres partes donde habla de la historia de Israel, donde habla la preparación del Antiguo Testamento para presentar a Cristo, la presentación, muerte y crucifixión de Cristo y también la resurrección, y posteriormente el mensaje aplicado para la salvación a aquellos que estaban escuchando. Entonces vamos a leer solo 3 versículos. Dice, habiendo zarpado de Pafos, vemos que ya estuvieron en Pafos la semana pasada, ahí hicieron un milagro donde Pablo le pide a Elímas, le pide al Señor que lo deje ciego a causa de que estaba tratando de apartar de la fe al procónsul, lo estaba tratando de desviar, y de alguna manera viene una condena de Pablo, muy enojado, muy enfático. Dice, entonces Saulo, llamado también Pablo, vino el Espíritu Santo, fijaron sus miradas en él. Dijo, tú hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos del Señor. Ahora aquí la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y obscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Decíamos, no le maravilló el que este hombre quedara ciego, sino el de la doctrina que ya le venía compartiendo
Pablo y Bernabé, que ya decíamos aquí en el versículo 6, que él los había llamado a compartir. Hay algo muy interesante que nos va a servir para entender parte de este texto. Dice, tenían también a Juan de ayudante. Juan Marcos iba de ayudante de ellos. La semana pasada y la antepasada hablábamos precisamente cuál es la labor de Juan Marcos, cuál era su labor de ayudante de ellos, si era alguien que les ayudaba en la predicación o era alguien que de alguna manera les ayudaba en las labores de la comida, de la limpieza. No lo dice claramente la palabra, pero eran quizás las dos situaciones por las cuales estaba ahí. Y una de las situaciones decíamos también por qué los acompañó, porque era también uno de los testigos oculares que de primera mano habían estado presentes en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Entonces, por eso los acompaña. Y ahorita, precisamente en este texto que vamos a leer, en este versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Aquí es muy interesante, vamos a empezar a marcar algo. Anteriormente en los textos veíamos que era Bernabé y Pablo. Ahora aquí pudiera parecer que Lucas empieza a mencionar únicamente a Pablo y a aquellos que lo acompañaban. Desaparecen los nombres de Bernabé, desaparece el nombre de Juan Marcos, y ahorita vamos a explicar por qué es importante eso. Acá leíamos, dice solamente en este texto, dice ellos, pues sabemos que hablando de ellos era Pablo y Bernabé, que fueron enviados por el Espíritu Santo. La iglesia de Antioquía confirma, los envía, los libera, y ellos deciden llevar a Juan Marco junto con ellos. Debemos de recordar que los únicos que fueron enviados y confirmados en el Espíritu Santo fue Pablo y Bernabé. Entendemos claramente, hermanos, que Bernabé llevó a Juan Marcos porque Juan Marcos tenía una relación familiar con él. En Colosenses capítulo 4, versículo 10, nos habla de quién era Marcos. Hay unas versiones que dice que era su sobrino, otro que era su primo. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Si ven aquí, ven la diferencia. En el versículo 10, en la Reina Valera 1960 dice que Marcos era el sobrino de Bernabé. Y acá dice en la Biblia de las Américas, Aristarco, mi compañero de prisión, os envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé. Y aquí es donde queda la incógnita, si era su primo, si era su sobrino, pero muchos estudiosos han visto que era más que fuera su sobrino, más que su primo. Entonces, existiendo esa relación familiar, vemos que de alguna manera ellos estaban ahí juntamente con Pablo y Bernabé, estaba Juan Marcos. Entonces regresamos al texto. Dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, nuevamente Pablo y sus compañeros, de aquí en adelante el nombre de Pablo empieza a tomar primera posición más que Bernabé, arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Sabemos que en Jerusalén vivía su madre. En Hechos capítulo 12, versículo 12, dice la palabra del Señor que ahí tenía una casa su madre, ahí se reunía un grupo de hermanos y parece que es ahí donde regresa Juan Marcos, que posteriormente toma la función de escribir el Evangelio según San Marcos. Y vamos a estudiar, hermanos, porque aquí parece que hay un gran desencuentro, porque en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se vuelven a encontrar a Juan Marcos, de alguna manera determinante, Pablo ya no lo acepta para que vaya con él. Esto genera una separación entre estos dos hombres que habían caminado juntos, habían luchado, habían tenido batalla, los habían maltratado. Y ellos deciden ya no llevar a Juan Marcos, más bien Pablo, y Bernabé de alguna manera él procuraba llevarlo. Entonces en ese momento se separan Bernabé y Juan Marcos, que se van a la isla de Chipre en el capítulo 15, y Pablo y Silas caminan hacia lo que es Asia Menor, la parte de Tarso, de donde era Pablo, a Siria, y van por tierra, mientras Marcos y Bernabé
van por barco nuevamente a Chipre, que era el lugar de donde eran originarios. Dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. Aquí es muy importante, nuevamente retomamos la figura de la sinagoga, hermanos, porque era el lugar o el punto de reunión y precisamente es uno de los lugares prioritarios donde empieza a predicar el apóstol Pablo. Debemos de recordar la semana pasada en Romanos capítulo 1, leíamos que primeramente a los judíos y después a los gentiles. Parecía que esa era su encomienda. Vamos a ver aquí cuáles son los personajes principales. Ellos, ¿quiénes ellos? Pablo y sus compañeros, Bernabé y Juan Marcos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley, perdón, aquí dije ellos, pero aquí ya no está Juan Marcos, simple está Pablo y Bernabé pasando a Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Y ahí empieza uno de los primeros sermones registrados en el libro de los Hechos. No uno de los primeros sermones que habló Pablo, porque vemos que en Damasco él empieza a predicar, también empieza a predicar en la región de Jerusalén, lo persiguen, lo pretenden matar y lo llevan de refugio a Tarso, nuevamente a que él se quedara allá esperando. Y se supone que ahí en esa parte estuvo predicando también el evangelio. Pero es uno de los primeros sermones que encontramos registrados en el libro de los Hechos. Sabemos que las cartas del apóstol Pablo son exhortaciones, son cartas, algunas son personales, algunas son cartas encíclicas, que quiere decir que se enviaban a una iglesia y de ahí se le pedía que se le enviara a otra iglesia porque el mensaje era el mismo para las iglesias que había estado trabajando y que había levantado el apóstol Pablo. Bien, entonces en Pergue, ahí en Pergue, pudiera parecer, aquí estamos, zarpados de Pafos arribaron a Pergue en Panfilia. Ahí hay un puerto que se llama Talía, ahí llegaron a Pergue y pudiera parecer que en ese lugar no predicaron el evangelio, sino en el camino de regreso, cuando vienen de regreso de ese primer viaje, sí dice la palabra que predicaron aquí en Pergue, pero mientras no lo hicieron, aquí es donde precisamente se piensa en esta región. Parece que Pablo se enferma de malaria, una enfermedad que le ataca gravemente. Sabemos que está en un puerto, un lugar caliente, y por eso quizás deciden avanzar 150 kilómetros hacia adentro, hacia un nivel más elevado, a 1200 metros sobre el nivel del mar. El monte Tauros, está Antioquía de Pisidia. Entraron y ahí entraron en la sinagoga. Pero se supone ahí, leyendo la palabra del Señor en Gálatas capítulo 4, les digo que Gálatas es un texto que de alguna manera nos ayuda mucho para poder entender parte. Fue una de las primeras cartas que escribió Pablo y nos ayuda mucho a entender los tiempos, algunas cuestiones que nos están hablando en el libro de los Hechos y poder comprender un poquito el porqué de proceder y de actuar de alguna manera del apóstol Pablo. Dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni me desecháis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esta santificación que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces se supone que esta enfermedad de la malaria fue aquella que le afectó su vista, y lo que lleva a Pablo el retirarse a un lugar donde pudiera recuperarse de una mejor manera, atravesando ahí la región de Galacia, ¿sí? Entonces se supone que iba enfermo. Este camino es complicado, de ahí de Pergue a Antioquía de Pisidia, que no debemos de confundir con Antioquía de Siria, que es el lugar de donde fueron enviados en barco, llegaron a Chipre y llegan a este lugar, que es Antioquía de Pisidia.
Bien, entonces vemos en este texto, dice en la Biblia de las Américas, pero sabéis que por causa de la enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Aquí dice en la Biblia de la 60, versión 60, dice anuncié el Evangelio al principio. Y aquí habla que el primer encuentro que tuvieron, que los llevó Pablo a caminar hacia esa Antioquía de Pisidia, esa es la región prácticamente de Asia Menor, de Galacia, eran los terrenos que conocía Pablo. Pablo debemos de conocer que él estaba en Tarso, ahí fue criado, creció y después fue a Jerusalén, creció a los pies de Gamaliel. Pero algo que entendíamos también es que debido a la región de donde venía Pablo, él podía tener su ciudadanía romana por nacimiento, a causa de que era una colonia, una parte de la República Romana, y se les concedía a aquellos hombres de prestigio, de buena posición, que sus hijos de nacimiento pudieran adquirir la ciudadanía romana. Por eso él tenía la doble ciudadanía, se consideraba judío de judíos, fariseo de fariseos, y también él se consideraba romano. Además que había adquirido el lenguaje de los griegos. Muchos de los que fueron dispersos, debemos de conocer que el lenguaje en el que conocían era el griego. Debemos de entender que, ya lo habíamos comentado esto, hermanos, hablando de la dispersión del pueblo de Israel cuando fue saqueada y fueron cautivados por los babilonios y los medo-persas, fueron expulsados y después empiezan a retornar con Nehemías y con Esdras para la reconstrucción del templo, pero algunos decidieron ya no regresar y quedarse en otras regiones y lugares. Es ahí donde toman un lugar prominente las sinagogas y es el punto de reunión. Y cada año regresaban a hacer el tiempo de la Pascua, a celebrar el Pentecostés, la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, esas eran las fiestas a las que estaban obligados a asistir a ese lugar, y vemos que es precisamente en la fiesta, después de la Pascua, la fiesta del Pentecostés, que pasan 50 días o 49, 7 semanas, para que se celebre la fiesta de la quincuagésima, ¿sí? Y bien llamada la fiesta del Pentecostés. Es en Hechos capítulo 2, donde está la manifestación del Espíritu Santo. Es por eso que hay de muchas regiones, y es un texto que vamos a entender de Hechos capítulo 2, versículo 10. Dice, había en ese lugar, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. O sea que después de la deportación, muchos de sus hijos nacieron en esos lugares, decidieron quedarse. Entonces ya habían adquirido el lenguaje propio de esa región donde estaban. Había partos, medas, elamitas, los que habitábamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, en Asia, en Frigia, aquí está, en Panfilia, que es ahora donde encontramos a estos hermanos, que de ahí había una comunidad judía en Panfilia. En ese lugar había una sinagoga o dos sinagogas de gente que había crecido, y por causa de la dispersión se construyeron sinagogas, era el punto de reunión, era donde tenían su ritual, era donde tenían su liturgia, y era el punto donde se reunían cada uno de ellos. Entonces, comentábamos que llegaron a Pergue, al parecer no predicar el evangelio, ni organizar iglesias, sino de que de regreso es cuando de alguna manera establecen iglesias y empiezan a considerar algunos que tomen una posición de liderazgo. Entonces, es hasta Hechos capítulo 14, versículo 25, vamos a verlo, que es donde en estos lugares, Hechos capítulo 14, versículo 25, que esperamos llegar hasta el 28. No en esto estábamos diciendo que 3, 4 clases quizás vamos a terminar este mensaje. Dice el versículo 25, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Talía, de allí navegaron a Antioquía, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios
para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia en Antioquía, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, en Antioquía. Entonces, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, aquí parece que sí la predicaron, como comentábamos hace un momento, ya en el camino de regreso, en el retorno del viaje, sí predicaron el evangelio en este lugar llamado Perge, que decíamos que posiblemente en ese lugar fue donde Pablo adquirió la malaria. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y bueno, ahí precisamente se piensa que es parte de esa enfermedad de los ojos, esa enfermedad que tenía Pablo, y de alguna manera no llega a recomponerse totalmente, y se cree que esa es parte del aguijón, una enfermedad que tenía Pablo. Otros mencionan que es posiblemente el recuerdo de la lapidación de Esteban, como un recuerdo que le lastimaba, y que ahora que ya estaba al servicio del Señor podía entender que había hecho de una manera inapropiada. Bien, entonces Pablo, la mala salud con la que ocasionó su primera visita a Galacia, se deduce que estuvo enfermo de paludismo en el territorio bajo alrededor de Perge y que fue a recuperarse en las tierras más elevadas del norte. Entonces la tierra que estamos ya en Antioquía de Pisidia era alta, eran 1200 metros sobre el nivel del mar, y esto de alguna manera le ayudaba a componerse. Entonces, una enfermedad, decíamos, la malaria o el paludismo, que por lo regular se da en lugares calientes, fue para que él pudiera recuperarse en una zona más fría, menos cálida. Entonces Pablo y Bernabé fueron enviados por el Espíritu Santo. Aquí vamos a empezar a hablar de un punto que es donde quisiera tener una aplicación del mensaje para nosotros que estamos escuchando, tanto para el que está escuchando como el que está hablando. ¿Qué causan las divisiones? Y aquí, aunque no está explícito por Juan Marcos, guarda un total silencio el cual fue el motivo de la disensión entre Juan Marcos y Pablo y Bernabé. Se han dado varias suposiciones. Esto es muy interesante y debemos tener cuidado, hermanos, porque hoy en día lo que se hace mucho es eso, muchos supuestos, muchas ideas, pero aquí estamos tratando de fundamentarlo a través de otros textos en los cuales podemos ver, apoyarnos, y aunque no son bastante firmes, pues sí nos dan cierta línea de que pudiera ser de esta manera. Entonces hay 5 posiciones en las que se puede pensar por qué Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé. Entonces decíamos que Lucas decide mantener silencio, y aquí algunos eruditos han especulado, pero sustentado en el estudio, no especulación como a veces decimos o decíamos, es que podemos pensar, se vale pensar, sí, pero sustentado en el texto bíblico, sustentado en el contexto del libro, sustentado en el contexto histórico, político, social, religioso, en el cual se estaban desarrollando los eventos. Entonces no es una especulación meramente tratando de acomodar el texto hacia algo que queremos dar a entender. Por eso se dejan abiertas las posiciones, no hay una seguridad y están, pues sí, endebles en su posición, pero de alguna manera sí nos ilustran y de alguna manera nos enriquecen, y yo creo que también tienen un mensaje para nosotros. 1, el primer punto es acerca de la nostalgia de Marcos, de regresar a Jerusalén, de regresar a la casa de su madre. Debemos de recordar que ahí es el lugar donde prácticamente se refugia, está con ella, crece, se desarrolla, y se piensa que ese es un punto. En Hechos capítulo 12, versículo 12,
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Era un lugar donde estaban creciendo, se estaban fortaleciendo, se estaban formando, se estaba desarrollando la iglesia. Y a veces pudiera parecer que eso es lo que nos llama. A veces, hermano, cuando nosotros hemos salido de alguna congregación, que yo nada más he salido de una congregación, la congregación donde el Señor me permitió nacer, crecer, desarrollarme, y de ahí fue enviado acá, a donde estamos, en la iglesia de Jesucristo en Ecatepec. Es la única iglesia que conozco. Pero algunos quizás han salido de otras iglesias y a veces está el acordarse, los que salieron mal, ¿verdad? A lo mejor no se acuerdan mucho, pero los que salieron bien quizás hay cosas de las que se acuerdan, ciertos idilios en cuanto a la relación con los hermanos, lo que se predicaba, el cómo se convivía, lo que se vivió y lo que nos permitió desarrollarnos y formarnos. Quizás se vuelve como un recuerdo, a veces una nostalgia, y a veces es difícil superarlo cuando no estamos firmes en el Señor, nos cuesta trabajo, hermanos, superarlo. Por eso es importante que tengamos la paz con todos, con todos. Y en su momento, si el Señor lo permite, pues tener comunicación con nuestros hermanos, hablarles, recordarles cómo están. Si alguno de los que están escuchando en esta tarde salió de una congregación y se acuerda porque tuvo que cambiarse por su lugar de donde vive, pues que sea un recuerdo bueno, hermanos, no algo malo. A veces también cuando no nos fue tan bien en el lugar de donde venimos, a veces estamos amargados, tristes, lamentándonos, y si hubiera pasado aquello y si hubiera pasado de esta manera, y no nos permite tampoco crecer, y eso a veces nos llena nuestro corazón de raíces de amargura e impide que crezcamos en el Señor. Pero aquí vemos quizás que hay un añorar de Juan Marcos de la iglesia que se estaba desarrollando en Jerusalén. Y quizás aquí van a enfrentar otro tipo de evangelio, a ver las maravillas que se estaban desarrollando allá en Jerusalén, sanidades, milagros. Vemos a un Pedro que aún con su sombra, el Señor lo traía sanidades. Vemos que fue librado por ángeles, se predicaba el evangelio, tenían visitaciones del Espíritu. Muchas cosas las tenían en común, participaban del compartimiento del pan. Por eso, hermanos, estamos diciendo, aunque sí pudiera ser una especulación, está fundamentada en lo que se desarrolló Juan Marcos. Juan Marcos fue un creyente de inicio y fue partícipe tanto de la muerte de Cristo Jesús, el ver la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y anduvo con ellos de alguna manera viendo el desarrollo del evangelio. Y aquí era algo que estaba empezando. A veces nos cuesta trabajo cuando llegamos a una nueva congregación y venimos de una congregación donde tiene 20 áreas de servicio y aquí no hay ni siquiera una. A veces se nos vuelve como un añorar, ¿verdad? De allá. Y a veces decimos, recuerdo en algún momento llegó a pasar aquí en la iglesia, es que allá lo hacíamos de esta manera, pero es que no estamos allá, estamos aquí. Y las limitaciones son otras, los cambios son otros. Y tenemos que aceptar el lugar donde estamos, las circunstancias en las que nos movemos, y aún el propio predicador que está. No puede ser tan bueno como del otro lugar donde veníamos, pero lo importante es que podamos recibir la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, ese es el primer punto, acerca de la nostalgia que pudiera tener Marcos, de la añoranza. Los primeros 10, 11, 12 capítulos, porque terminando el capítulo 12, cuando van a dejar la ofrenda Bernabé y Pablo a Jerusalén, se traen a Juan Marcos, yo creo lo invitan, él se emociona, dice, sí, vamos a predicar el evangelio, pero quizás ya viendo las dificultades no le fue tan bien. Otro de los puntos es los peligros del viaje por las regiones montañosas de Panfilia y de Pisidia. Era que atravesar ríos, subir montes, había ladrones, había salteadores en esos lugares, y pudiera parecer que es algo para lo que Juan Marcos no estaba preparado. Y ahí sí vamos a 2 de Corintios capítulo 11, 26. Por eso decíamos, hermano, que estas posiciones, aunque podríamos decir de cierta manera son una especulación, no están fundamentadas a la idea o en el pensemos que o imaginemos. No, está fundamentado en algún otro texto,
pero no tienen mucha fortaleza. Es por eso es que no se puede decir enfáticamente es así, o está pasando así, o es de esta manera, o de esta circunstancia. No. Dice entonces en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, que en esa región del Monte Tauro había un par de ríos peligrosos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, o sea, los judíos que andaban persiguiendo a Pablo, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Muchos quisiéramos participar de la obra misionera, pero muchos sabemos y entendemos, hermanos, que la obra misionera es por un llamado de parte de Dios. Hombres que estén preparados, que estén dispuestos. Por eso te lo hemos dicho, nosotros de alguna manera, aunque no tenemos misioneros, conocemos a algún par de misioneros y son a los misioneros que estamos apoyando y conociendo las historias por las que han atravesado, pues es algo similar, hermanos, nada más que aquí en México. Por ejemplo, dentro de la iglesia apoyamos, tratamos, ¿verdad?, de apoyar a dos hermanos que están en dos misiones. Uno está en Coahuila y otro está en el estado de Hidalgo. Y aunque tenemos poca comunión con ellos, en la medida que tenemos comunión, pues tratamos de apoyarlos y ver si hay alguna necesidad para que puedan seguir la obra de la expansión del Evangelio. Pero entendemos que a veces no todos están preparados para cumplir esta obra. Es dejar todo, es enfrentarte a todas estas situaciones, peligros por todos lados. Sí, aquí dice peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayuno, frío y en desnudez. Muchas veces decimos que sí estamos dispuestos a dar todo por Cristo Jesús, pero estando cómodos en nuestra casa, con nuestra televisión, teniendo nuestro automóvil, pues difícilmente podemos hacerlo. Pero entendemos y tenemos claros, hermano, que no todos estamos hechos para esto. Y eso es lo que se piensa, que a lo mejor Juan Marcos en ese momento todavía no estaba listo para la obra. Y recordando, como decíamos la semana pasada, los únicos que fueron enviados fue Pablo y Bernabé. Y al ser enviados, sabemos que hay un respaldo de parte de Dios y de él va a venir la fortaleza. Juan Marcos lo invitó su tío, pensemos, hay dos textos que vemos que puede ser su primo o su tío, y de alguna manera desiste de ese llamado. Este es el segundo punto entonces. Primero, se piensa que hay un poco de nostalgia. Lo segundo, los peligros en las regiones montañosas de Panfilia y de Pisidia. Tercero, la inseguridad de viajar por un territorio desconocido para Marcos. Para Pablo no, él sí conocía esa región porque él nació en esa de esa región de Asia Menor. Entonces, quizás era algo muy desconocido, un ambiente que él no conocía. Dice también, hay otra postura, que hay un posible resentimiento por el modo en que su tío o su primo Bernabé iba pasando a un segundo plano. Cuando la expedición parte de Siria, de Antioquía, dice, Lucas habla de Bernabé y Saulo. Cuando parte de Chipre se trata de Pablo y sus compañeros, como le veíamos hace un momento. Pero también se considera como algo improbable que este cambio de expresión se deba puramente al cambio de la fuente, de cómo estaba escribiendo. Entonces, es lo que ve Lucas, y él, a partir de este capítulo 13, porque vemos que el que empieza a fundamentar la iglesia en Antioquía es Bernabé, quien llama a Pablo es Bernabé, quien lo invita a trabajar, lo reconoce, se desarrollan juntos, crecen, maduran. Es Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo en esas primeras instancias. Si usted quiere leer los textos ahí, en el capítulo 12, vemos que así era como se les llamaba Bernabé y Pablo. A partir de este momento es Pablo y Bernabé. Ya no es más Bernabé y Pablo. Entonces esto, hermanos, también se piensa que es una de las situaciones por las que de alguna manera que se generó algo en el corazón de Juan Marcos y decir, bueno, ¿por qué están haciendo a un lado a mi tío?
Y eso muchas veces pasa, hermanos, también en las congregaciones, el sentirse relegado, no reconocido, como que no lo toman en cuenta. Y eso quizás va generando cierto resentimiento, ¿no? Bueno, otra de las posiciones, y es la última, su posible objeción a predicar el evangelio primeramente a los gentiles. Debemos de recordar que Juan Marcos viene de un contexto en el cual se predicaba el evangelio a los judíos. Los primeros 8 capítulos del libro de los Hechos nos habla que el evangelio se le predicaba a los judíos. Y tenemos entendido que muchos de esos judíos, muchos de ellos fariseos. ¿Por qué? Porque creían en la resurrección. Entonces ese mensaje llegó y el gran número era de judíos. Inclusive el gran problema por la que fueron dispersos fue porque se seguían reuniendo en el templo, en el pórtico de Salomón, y eso empezaba a generar disturbios e inconformidades con aquellos judíos que querían seguir con la tradición. Decíamos la semana pasada que inclusive es algo que cuesta trabajo romper con la propia tradición religiosa judía, aún en el propio Pedro, aunque tuvo una visión de parte del Señor. Vemos en Gálatas capítulo 2 que Pablo, cuando llega Pedro a Antioquía, tiene que reprenderlo por la manera de su comportamiento, que es hipócrita. Entonces, ese es el contexto en el cual está Juan Marcos. Juan Marcos, del capítulo 1 al capítulo 8, podemos encontrar que su desarrollo es en medio de los judíos. Y aquí empieza a encontrarse, sí, aunque llega a una sinagoga, el trabajo con los gentiles. Bien, entonces en el capítulo 13 y 14 nos damos cuenta que el énfasis cae sobre la proclamación del evangelio de Cristo a los gentiles. Cuando Pablo y Bernabé fueron rechazados por los judíos de Antioquía, de Pisidia, ellos anunciaron que se volverían a los gentiles. Ahí en el versículo 46. Sí, ese era así porque Pablo había sido llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Sabemos que es el apóstol de los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Primero. ¿A quiénes? A los judíos. Mas puesto que la desecháis, la hicieron a un lado, y no os juzgáis dignos, no son juzgados dignos de la vida eterna, que eso es muy interesante, hermanos. Cuando desechamos la palabra de Dios, no nos sentimos dignos de la vida eterna, porque en la palabra del Señor hay palabras de vida eterna. Esa es la declaración que le hace Pedro al Señor Jesús: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Cuando nosotros desechamos la palabra del Señor, dice ahí, la desechan, entonces no se consideran dignos de la eternidad del Señor. Y así, hermanos, muchas veces cuando nosotros estamos desechando la palabra del Señor, consideramos que no nos sentimos dignos de la vida eterna que el Señor ha puesto en nuestros corazones a través de la revelación del Evangelio de Cristo Jesús. Dice aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. El Señor les mandó. ¿Qué les mandó a hacer? Te he puesto por luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces es aquí donde está el cumplimiento de lo que se decía en Hechos capítulo 1, versículo 8. Irán primeramente a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién viene a cumplir este propósito? Pablo. Y vamos a ver, hermanos, miren la extensión del Evangelio. Vamos a ver en el mapa. Sí. Aquí vemos, hermanos, que aquí en el mapa está la extensión del Evangelio. Esto fue esta región en verde que tú ves aquí donde se extendió el Evangelio del Señor. Los puntos rojos, decíamos la semana pasada, es el Evangelio que se llevó en el siglo I. Los puntos negros se llevaron en el siglo II. Y ya de ahí vemos que el Evangelio se fue expandiendo
a muchos otros lugares. Entonces, parte de este trabajo de Asia Menor hasta Roma, aquí, hasta esta parte llegó Pablo. Pablo llegó hasta este lugar. Entonces, pero hay otros que trabajaron también en ese siglo primero y esa es la extensión. Por eso dice la palabra del Señor que estábamos leyendo. Dice, te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que el Señor les habló, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Isaías 42:6, que es algo que ya estaba establecido por el Señor Jesucristo lo viene a manifestar también y viene a traer cumplimiento con Pablo. Entonces vemos toda la unidad del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el desarrollo que se estaba dando en medio del pueblo de aquellos gentiles que no conocían al Señor. Dice en Isaías: yo soy el Señor, en justicia te he llamado y te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Debemos de recordar que en Génesis también le dice a Abraham que va a ser luz a las naciones. Aquí el Señor Jesucristo es luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces, Isaías 49:6 dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. En esta profecía se habla de cómo este mensaje va a llegar también a los gentiles y Pablo es el primer encomendado. Ahora nosotros también estamos siendo parte de esta expansión del evangelio. En ese tiempo aún no se descubría el continente americano, pero creemos que ya fue traído el evangelio aquí a México. En el año, después de 1521, más adelante, por el año 1600, llegan los primeros evangelistas, pero cristianos, no católicos, a llevar el evangelio aquí a México. Bien, entonces regresamos aquí. Estábamos hablando entonces de esta posición. Dice, estábamos leyendo la palabra del Señor, diciendo que quizás era parte de lo que estaba pensando Juan Marcos acerca de su posible objeción de predicar el evangelio a los gentiles. Sí. Y se piensa, ¿qué es eso? Leíamos el versículo, capítulo 13:46, que fueron llevados para eso, capítulo 14:27, donde dice nuevamente que es la misión que el Señor les había encomendado. Esta decisión quizás fue rechazada por Marcos, quien decidió dejar a los misioneros y volver a Jerusalén. Podríamos suponer que allí él informó de la excesiva preocupación de Pablo por convertir a los gentiles a la fe cristiana, cuando algún tiempo después Bernabé quiso tomar a Marcos para que le acompañara en otro viaje misionero. Su relación con Pablo sufrió un golpe bastante duro, debido a que, en opinión de Pablo, que Marcos había desertado en Panfilia. Deserción en el ejército es alguien que había traicionado la misión que se le había encomendado. Rehusó tenerlo por compañero. Hechos capítulo 15, versículo 37, dice, y Bernabé dice, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos. Estaban entusiasmados, emocionados, ya con las cartas en las manos para llevar a los gentiles y que no se les impusieran cargas para que no los judaizaran. Estaban emocionados. Vamos a visitar a los hermanos, vamos a decirles que no es necesario, porque debemos de recordar que cuando llegaron a Antioquía de ese viaje, en el capítulo 14, versículo 28, el capítulo 15 empieza así, que algunos habían estado molestando a los hermanos de Antioquía y decide Pablo subir junto con Bernabé hasta Jerusalén para notificarle a los hermanos ancianos y a los apóstoles que estaban en Jerusalén en ese concilio y poder juntos decidir qué se iba a hacer con esta situación, lo que muchos querían
que se circuncidaran, que siguieran las tradiciones judías, pero Pablo no estaba de acuerdo con eso. Bueno, entonces dice, esa era la situación en la que estaban. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, todas aquellas ciudades del primer viaje misionero, irlas a confirmar, irles a decir, aunque sean gentiles, no te tengan que judaizar. La carta expresa que les dan precisamente es para que no se judaice. Dice, en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están los hermanos. Hay que ver, aquí no había una llamada telefónica, aquí hay que ir a verlos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, por la relación quizás familiar que había. Ahí se lo volvieron a encontrar en el concilio, qué gusto verte, todo. Yo creo que Juan le dijo, ahora sí ya estoy listo, ya quiero ir con ustedes. Pero vemos que Pablo se resiste. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía llevar consigo al que se había apartado. Miren cómo dice la versión de las Américas. El que había desertado. Sí. Aquel que había desertado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esa era la calidad de lo que pensaba Pablo. Él no es digno de la obra del Señor, porque no cree, en el momento que quiere se regresa. No lo considero digno. Entonces, eso genera una situación complicada. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Debemos de recordar que Judas y Silas habían sido encomendados para llevar las cartas a los hermanos y notificarles. Pablo de ahí regresa a Antioquía y les notifica de qué es el camino que van a seguir. Dice, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces van a una misión de notificar a los hermanos. Dice aquí lo que me llama tal desacuerdo entre ellos, que se separaron uno del otro. O sea, ¿cuál era el desacuerdo que traían desde este capítulo 13? Pues que los había dejado. Aquí la palabra es muy fuerte, que habla de desertar. La palabra desertar, hermanos, habla de aquel que abandona una misión, inclusive alguien que deserta del ejército, en el ejército, que es una de las palabras que muchas veces usa Pablo en comparación con el ejército romano. El que desertaba era juzgado y algunas veces muerto en la medida de la gravedad de su deserción, en qué punto y en qué lugar desertó. Por eso Pablo así lo consideraba, un desertor. Y a veces estos desacuerdos, dice un desacuerdo, dice, se produjo un desacuerdo tan grande, fue tan grande, aquí lo exagera Lucas, y lo manifiesta tan grande que se separaron el uno del otro. A veces hay desacuerdos, hermanos, entre nosotros, pero yo creo que el Señor nos ha llevado a que vivamos en el perdón, a que amemos a nuestros hermanos y procuremos mantener la paz con todos. Y si alguien te ha hecho malo, perdónalo, recordando cómo Cristo te ha perdonado a ti de tus pecados. Inclusive después, posteriormente, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, vamos a ver si lo encontramos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Entonces este Marcos ya está hablando aquí, nuevamente la referencia, ¿quién es ese Marcos? ¿Quién es ese? Aquí está, Hechos 12:2, al dar de cuenta de esto fue a la casa de María, llamada madre de Juan, llamado también Marcos, es el que estamos hablando. ¿Sí? Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, también llamado Marcos. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Sí. En el 13:13, Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Es el mismo que estamos hablando. Aristarco, mi compañero de prisión, nos envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibiste instrucciones
si va a vosotros, recibidle bien. Aquí también Marcos, el primo de Bernabé, que ahí se supone que estaba con Pablo. Filemón, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya lo considero un colaborador. Entonces, hermano, yo creo que en el Señor tenemos que cuidar, evitar todas esas disensiones, esos problemas, esos conflictos que nos llevan a veces a separarnos y a dejar de tener comunión con nuestros hermanos. Yo creo que algo, hermanos, que nos impide que podamos tener comunión con aquellos hermanos en los que tenemos desacuerdos es nuestro orgullo, es nuestra falta de humildad y creer a veces que sabemos más que el otro o que nosotros estamos en lo cierto y el otro no. Yo creo que si somos hermanos, pues tenemos que entender que somos parte del mismo cuerpo de Cristo Jesús. Hay un dicho que en su momento compartió, creo que es Juan Calvino, y dice, en las cosas que son fundamentales, unidad, que quiere decir la salvación, la muerte, la resurrección, quién es Dios, la Trinidad, la medida de la salvación, las 5 solas, un ejemplo, solo palabra, solo gracia, solo fe, solo la gloria sea a Dios. Son puntos en los cuales ahí no son negociables para que tengamos comunión con otros hermanos. Pero decía Juan Calvino, en las cosas que son fundamentales, unidad, mantenernos unidos, somos hermanos, estamos en lo mismo, sigamos. ¿Sí? En las que no son esenciales, libertad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nosotros cantamos alabanzas rítmicas, aquellos cantan himnos, ¿no? Aquellos, por ejemplo, creen en el cesacionismo, por ejemplo, que los dones ya no están presentes. Otros creemos que el continuismo sigue, ¿verdad? De una manera moderada, los dones del Señor se siguen manifestando con cierto cuidado en la manifestación de los dones. En esas cosas, pues libertad, tú sigues siendo hermano, pues eso te lo mostró el Señor, dale hermano, sigue adelante. Pero a veces en ese tipo de confusiones hay situaciones donde ya empezamos a mezclar situaciones personales. Sentimos que el otro quizás no es digno de darnos un consejo, de aportar una palabra. Pero Pablo siempre habla cuando visita Roma, que era una iglesia que ya estaba fundamentada, que ya estaba fuerte, que ya estaba desarrollada. Pablo la visita, la conoce y él quiere edificarse mutuamente. Él no cree saberlo todo y cree que otros le pueden aportar para desarrollarse en el evangelio. Yo creo que eso también, hermanos, y a veces estamos peleados con todos los hermanos, ¿verdad? Yo creo que hay que mantenernos en fe y aquello en lo que a lo mejor no estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo. Si podemos edificar, que no sea para contienda, platiquemos, edifiquemos, no nos enojemos, compartamos la palabra. Pero a veces nos volvemos iracundos, ¿sí? Yo me acuerdo una vez tuve un desacuerdo con un hermano y solamente fue por correo, que a mí por eso no me gustan los mensajes por WhatsApp. Simplemente le dije que no quería participar en una actividad y de alguna manera su respuesta, aunque fue escrito, te das cuenta a veces del orgullo y la soberbia que hay en algunos. Y aunque después yo le escribí para pedirle perdón al hermano y decirle, hermano, pues no fue mi intención molestarte, te pido perdón, y cité esto mismo, en lo que sea fundamental unidad, en lo no fundamental libertad, pero sobre todas las cosas amor, y te pido perdón si te ofendí en algo y sigamos amigos, por sobre todo sea el amor del Señor entre nosotros. Y hasta la fecha no hay una respuesta. Diciendo, hermano, no te preocupes, sigue adelante, estás bien, tú crees que no es así, pues yo creo que es así, pues, pero seguimos siendo hermanos, como siempre. Y lamentablemente a veces son hermanos que amas, que estimas y que te duele porque realmente es gente con la que creciste mucho tiempo y el Señor bendijo tu vida a través de diferentes hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que a veces nos falta humildad. Yo digo que también a veces a mí me falta mucha humildad para reconocer el error, la falla, que estoy necesitado, que necesito crecer en el Señor, que no conozco muchas cosas. Y tener esa humildad a veces hasta para pedir perdón en aquellas cosas que nos hemos equivocado. Yo estoy en una posición como pastor, donde llevamos 8 años en la iglesia de Jardines de Casanueva, y sabemos que se ha venido modificando un poco lo que hemos creído en el Señor,
Y algunas cosas, hermano, es necesario pedir perdón y yo lo he hecho porque creo que lo considero necesario pedir perdón y en algunas cosas recomponerlas y no cambiarlas así de aquí hacemos esto así y mañana lo hacemos de otra manera. Hay que dar una explicación por qué. Y si lo hacemos dar una explicación, yo creo que va a ser de edificación y de crecimiento para la iglesia del Señor. Entonces, el rompimiento de las relaciones entre Pablo y Bernabé puede ser explicada mejor si la deserción de Marcos tuvo su origen en su objeción al interés de predicar el evangelio a los gentiles. Quizás esta es la más adecuada de todas. Que Juan Marcos como que no veía que el evangelio fuera a florecer entre los gentiles y lo veía como un obstáculo. Lucas nos dice por qué Juan Marcos abandonó a Bernabé y Pablo en Pergue y se volvió a su casa. Más adelante en su narración, como leíamos en este 15:38, Lucas indica que Pablo consideró esa partida como una deserción. Quizás no estaba preparado para los crecientes rigores que significaba la evangelización en Asia Menor. Ok, ahí estamos llegando. Pues nada más leímos esto, ¿verdad? Hasta aquí. Habiendo zarpado de Pafos a Pablo y sus compañeros, arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Tratamos de explicar ello. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia. Decíamos que en Pergue posiblemente no compartieron el evangelio a causa de una enfermedad del paludismo o malaria que le pudo haber dado a Pablo. Le llevó a que se caminara hacia regiones más altas. Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en un día de reposo. Y es ahí donde quizás ya la siguiente semana vamos a compartir de cómo llegaron hasta este lugar a predicar el evangelio a Antioquía de Pisidia, cómo la sinagoga es mucho de la figura que hoy refleja el culto que celebramos en este siglo XXI, aquí en México y en todo el mundo. Como la liturgia que se hacía en las sinagogas, que es parte de lo que vamos a ver la semana que entra, es parte de lo que una figura del culto que llevamos hoy en día, no como el templo. El templo era algo muy diferente, hermanos. Lo que se hacía en el, ¿cómo se llama? En la sinagoga, ahí era algo muy diferente a lo que se vivía en el templo. Pero eso vamos a estudiarlo la siguiente semana. Espero de verdad en el Señor que si estás en contienda con algún hermano, rescates lo bueno, rescates la bendición y podamos bendecir y tener comunión con todos. Eso es, yo creo, lo que busca el Señor, que realmente tengamos comunión y hagamos uso, hermanos, de los frutos del Espíritu, no los frutos de la carne. Los frutos de la carne traen disensiones, traen chismes, traen palabrería. Los frutos del Espíritu no, traen dominio propio, traen mansedumbre, traen paz, traen amor, para tener comunión con nuestros hermanos. Entonces, va a haber situaciones en las que no coincidamos, pues bendigamos a nuestros hermanos y digamos, amén, hermano, pues estamos en Cristo Jesús, Dios te bendiga. Y como decíamos posteriormente, Pablo llamó a Juan Marcos para que fuera útil en la obra del Señor. Y vemos que se lo considera después uno de sus colaboradores. Entonces, hermano, olvidemos los agravios, los conflictos, las dificultades. Y aunque a veces son difíciles y duelen, dejemos que el consuelo venga de parte de Dios a nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, y te pedimos que en tu amor, en tu gracia y en tu misericordia, Señor, cada uno de nosotros pueda ser edificado, Señor, en tu gracia y en tu bondad. Señor, ministra de tu espíritu, ministra de tu bondad y de tu gracia, Señor, a cada uno de mis hermanos. Y te pido, Señor eterno, que tú seas con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias y bendigo tu santo nombre, Señor. Gracias porque nos permites tener este estudio y que pueda ser de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén, hermanos, pues nos queda más que despedirnos y enviar un saludo a todos nuestros hermanos y le pedimos al Señor que pronto ya podamos estar reunidos ahí en la congregación. Se están complicando mucho los tiempos, hermanos, y sí estamos pidiendo al Señor para que verdaderamente
en el tiempo que el Señor tenga para nosotros, podamos reunirnos nuevamente en la congregación. Entonces, el día martes tenemos culto de oración. Si no sabes cómo entrar, háznoslo saber para que puedas participar. Este grupo ha estado creciendo y creo que la dinámica ha sido más activa y muy buena, hermanos. Creo que ha sido de bendición. El día miércoles se está teniendo el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya se está en el último capítulo 4, para que puedas verlo el día miércoles a las 7 de la noche. El día domingo por la mañana, como hoy, tenemos nuestro mensaje a las 12 del día para un mensaje para la Iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva, y por la tarde este estudio del libro de los Hechos. Espero que pueda ser de bendición y de edificación a tu vida. El Señor sea contigo, hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones.